Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos abordando un tema muy importante relacionado ya con la última parte de nuestra unidad 1, que tiene como título precisamente el papel que tiene la globalización dentro de la economía internacional. Y es que la globalización no solamente ha ido teniendo implicaciones cada vez más importantes, sino que también ha venido configurando el comercio internacional de formas cada vez más complejas, que, bueno, introducen nuevos aspectos para el análisis del comercio internacional. Por lo tanto, bueno, uno de los objetivos de esta sesión es que tú puedas mapear cuál es el papel que tiene la globalización dentro del comercio internacional. Por lo tanto, a lo largo de esta sesión vamos a contextualizar un poco de qué va esto de la globalización. Primero, hay que tomar en cuenta que toda política que realice cualquier país no se puede formular sin que evalúe también los impactos en las economías de otros países. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea así. La Segunda Guerra Mundial, cuando concluye, va a definir de manera muy importante la posición de poder del grueso de las economías en el mundo, de tal manera que después de la Segunda Guerra Mundial es la economía norteamericana la que se integra a la dinámica económica que habían tenido ya otros países, y por lo tanto también durante el siglo XX se conforma, por ejemplo, la Unión Europea, se crea el euro, ¿no? Y esto ha tenido también importantes repercusiones en el escenario del comercio internacional. Por otro lado, también tanto exportaciones como importaciones han crecido en la mayoría de los países industrializados, y también ha incrementado el número de inversión extranjera, ¿no? Actualmente la buena parte de la estabilidad en las economías se mide con respecto a términos de inversión extranjera, y también los préstamos internacionales han aumentado también. ¿Por qué? Pues porque cuando existe algún tipo de crisis, cuando existe algún tipo de contingencia, los países pues están en la libertad de poder pedir prestado, ¿no? Y esto también es muy importante. Bueno, por lo tanto, todo esto ha ido impactando de manera pues muy importante a los negocios, al trabajo, los inversionistas, los consumidores, porque al final nosotros estamos conectados en esta red, y por lo tanto los términos comerciales que defina una nación impactarán también en nuestra forma de vida. Pensemos, por ejemplo, el caso del reciente Tratado de Libre Comercio. Imagina qué impactos tiene, por ejemplo, para el trabajo que tiene tu familiar que a lo mejor está inserto en la industria automotriz. O qué impactos también tiene en los consumidores, en las ventas, a lo mejor de una persona que desea adquirir un auto, ¿no? Entonces, todo está interconectado de manera muy, muy relevante por medio de la globalización. Y bueno, esto tiene un mayor impacto desde mediados del siglo pasado. La globalización, por lo tanto, es un proceso de muchísima interdependencia entre países y ciudadanos, ¿no? Más allá de que dependamos unos de otros, tenemos una interdependencia. Y es que hay una mayor integración de los mercados y de los productos, y esto se alimenta también por medio del comercio, ¿no? Que en este caso pues es la materia que a nosotros nos interesa, pero también se encuentra alimentado de migración, se encuentra alimentado por la inversión extranjera. Por ejemplo, hay una crítica importante con respecto a la dependencia que nosotros tenemos de los países desarrollados. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones los préstamos para nuestras economías en vías de desarrollo vienen por parte de esos países o por parte de estas instancias de orden mundial, y esto para muchos teóricos genera dependencia, ¿no? Pero es parte de esta dinámica de globalización. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta el progreso técnico, ¿no? El progreso técnico, por ejemplo, durante la Revolución Industrial, pues
que esto fue a finales del siglo XVIII, marca un antes y un después definitivamente en la industria. Y aquí es donde las innovaciones tecnológicas tienen un papel muy relevante. Por otro lado, el progreso técnico se ha ido extendiendo a lo largo de la historia y cada vez llega más a más ramas, ¿no? No hay rama que no se encuentre impactada, rama económica que no se encuentre impactada por un progreso técnico. Y esto también se va alimentando por los avances de la tecnología, de transporte, y esto va uniendo cada vez más a las personas y a las empresas. Otro aspecto y rasgo importante en la actual globalización es el papel que tiene el outsourcing, ¿no? O esta flexibilidad de estas empresas que subcontratan parte de sus procesos de producción, de tal manera que, por ejemplo, hoy es posible que puedas contratar personal que tal vez no esté contigo en la oficina, pero trabaje desde otro país, o es posible también que existan procesos dentro de tu producción que no los hagas, que solamente los subcontrates. Y esto es muy natural actualmente ya en muchas industrias, de tal manera que esto también ha ido transformando el mundo. Por ejemplo, el comercio de componentes y partes ha crecido también de manera mucho más rápida, porque actualmente hay muchas empresas, por ejemplo, pensamos en la industria de autopartes, que se dedican nada más a generar estos pequeños componentes para ser ensamblados después en otras empresas. Es decir, las empresas ya han cambiado mucho su dinámica con respecto a la naturaleza de estas a inicios del siglo pasado, ¿no? Y decíamos también, esto ha generado también cierta dependencia de los países a través de la producción y el comercio. Pensemos, regreso al ejemplo de la industria automotriz. México es un país que es abundante en empresas de autopartes, ¿no? Por lo tanto, es dependiente en buena parte de las empresas que le demandan autopartes, ¿no? Por ejemplo, pensamos en las empresas norteamericanas. De ahí que cuando hay una contracción económica en los Estados Unidos, por ejemplo, a nosotros nos impacte de manera muy importante por precisamente estos lazos de dependencia que tenemos entre economías, básicamente hablando de economías en vías de desarrollo y economías desarrolladas. Bueno, ¿qué me interesa entonces que tú puedas contextualizar en esta sesión? Uno, pues precisamente el impacto que tiene el comercio internacional y la globalización, y de qué manera se va retroalimentando este proceso de interconexión y dependencia con las relaciones comerciales. Sin más por el momento, te agradezco mucho y nos vemos en nuestro siguiente video, en el cual estaremos abordando las olas de la globalización. Que tengas una excelente tarde.